En este video abordaremos lo que es la genética de poblaciones, clase dictada por el doctor Nastasi. Estas son sus diapositivas. Entonces, claramente pues eso no es propiedad mía y pues todos los créditos van al doctor Nastasi. Tenemos lo que son diferentes tipos de, digamos, conceptos que los vamos a ir pasando de manera muy breve porque pues no tienen mucha profundidad, y en la diapositiva está también lo que sería una explicación. Principal comprender pues que esta rama, que es la genética poblacional, una rama de la genética que se encarga de estudiar la distribución dentro de la población. ¿Distribución de qué? Pues si estamos hablando de genética, es la distribución de genes en la población. También estamos hablando de lo que sería, digamos, la frecuencia de los genes y la relación que hay entre el fenotipo, el genotipo y los alelos que están dentro de este genotipo como tal, ¿no? Cabe recalcar que lo que es la población, o lo que sería el estudio de la genética poblacional, se enfoca siempre en lo que sería la familia. Y pues la familia, en la mayoría de ocasiones, básicamente pues se conforma por lo que sería un matrimonio, y este matrimonio puede ser o premeditado o no, que es un tema que vamos a ver más adelante. Y bueno, poco más, ¿listo? Acá tenemos lo que sería pues la población, conjunto de individuos intercruzables que comparten un acervo genético común, o sea, como una especie de raíz común. Y pues los conceptos que ya dijimos que son bastante sencillos. El locus pues ya estamos familiarizados, que es el lugar que ocupa el gen dentro de un genoma. El alelo son las maneras o las diferentes formas que puede adoptar un gen al momento de estar en el locus que se encuentra en el genoma. Y por último pues tenemos los polimorfismos genéticos, que es básicamente en el locus, en donde tenemos múltiples alelos, bueno, tenemos los alelos, o más que todo el alelo que es el más frecuente, el más repetido, pero que no alcanza el 99% de la frecuencia como tal, ¿sí? Y luego ya vamos a lo importante, que es la ley de Hardy-Weber, que principalmente, por el tema pues para no decir todo el nombre, voy a decirle la ley de HW o ley de Hardy solamente. Y principalmente lo que permite esta ley, o el enfoque de esta ley, es principalmente como estudiar lo que sería la distribución de la frecuencia de los genes en la población como tal. Y ellos establecen principalmente lo que sería que en una población grande con matrimonios al azar, y esto es muy importante, al azar, las frecuencias génicas, ya vamos a ver cuáles son las frecuencias génicas, genotípicas, permanecen de manera constante, ¿listo? De generación en generación. Claramente esto pues es en un modelo idealista en el cual tenemos una ausencia de factores que los vamos a ver, como pueden ser mutaciones, como pueden ser, por ejemplo, en la concepción, bueno, el matrimonio en diferentes tipos de ocasiones puede ser elegido o no elegido, entonces eso alteraría lo que sería esta ley de Hardy-Weber. Y como por ejemplo también la migración, ¿no? Y recordar que las frecuencias genotípicas, o sea, el genotipo, está determinado por las frecuencias génicas. Es decir, recordemos que el gen puede contener, pues tiene diferentes alelos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la frecuencia genotípica está determinada por la frecuencia génica, quiere decir de que los alelos que están ahí van a determinar como tal ese gen. Por eso estamos hablando de que el alelo que está en el gen, pues básicamente la frecuencia génica es el que determina la frecuencia genotípica. Entonces, para entender esto de mejor manera, acá tenemos lo que sería, digamos, la relación a diferentes variables, ¿no? Entonces tenemos lo que es que un par de alelos A mayúscula, A minúscula, los cuales aparecen en la población estudiada con frecuencia A mayúscula es P, o sea, la dominante es P y la recesiva es Q, y que esta población se encuentra en equilibrio, y por ende, como dijimos que se encuentra en equilibrio, quiere decir de que la suma de P más Q tiene que ser igual a 1, y pues se calcula mediante diferentes tipos de frecuencias, ¿no? Que ya las vamos a ver. Acá tenemos lo que es el cálculo de la frecuencia de los genotipos, que se realiza mediante el binomio que es P más Q al cuadrado, y esto básicamente se traduce de manera sencilla en que si tenemos, por ejemplo, el genotipo que sería, en este caso, PQ, quiere decir de que tenemos A mayúscula por P y A minúscula por Q, o sea, dominante y recesivo. En el caso de tener una P al cuadrado, quiere decir de que tenemos un homocigoto, bueno, pues tenemos lo que sería alelos, pues que son dominantes, o sea, que son homocigotos como tal, que es AA, ¿listo?
Luego tenemos lo que sería en este caso PQ de nuevo, que son como tal pues recesivo y dominante, y acá tenemos un homocigoto, lo que sería recesivo, ¿no? Entonces básicamente a eso hace referencia. Las letras pues son importantes porque P hace referencia a dominante, Q hace referencia a recesivo, ¿sí? Entonces acá es donde tenemos lo que sería lo importante, que son como tal los conceptos. Entonces cuando estamos hablando de la frecuencia fenotípica, estamos haciendo referencia a aquello que se ve. Entonces es la proporción entre el fenotipo de X individuos sobre el total de individuos dentro de la población. Entonces si yo estoy hablando de una población de 100 personas y que 50 personas presentan, yo qué sé, ojos azules, pues básicamente sería 50 sobre 100 porque el fenotipo pues son ojos azules, la población total es 100, ¿no? Esto me permite dar un porcentaje como tal que me determina la frecuencia. Luego tenemos lo que sería la frecuencia genotípica. Cuando hablamos de frecuencia genotípica estamos haciendo referencia a que son los diferentes genotipos, no fenotipos, sino genotipos dentro de la población. Entonces es lo mismo, tenemos diferentes genotipos, por ejemplo, AA, digamos que A mayúscula, A minúscula determina ojos azules. Entonces de esas 50 personas, pues todas deberían tener AA, por ende tengo 50, tengo 50 A mayúscula, A minúscula, no, eso quedó feo, tengo 50 A mayúscula, A minúscula, sobre 100, pues que son los individuos. Eso me determina una frecuencia genotípica. Y luego tenemos una frecuencia génica que hace referencia a la cantidad de alelos que hay en un gen y que básicamente pues determina lo que sería el total de genes en el locus. Es decir, si son 100 individuos y pues cada madre pues el padre y el madre serían dos tipos de genes, entonces básicamente tendríamos lo que sería 200 sobre, en el caso de esto que serían digamos los 50, eso pues ya varía si es A mayúscula, A minúscula, pero digamos que serían 100 porque pues tendríamos lo que sería padre y madre, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces recordar que la fenotípica y la genotípica se calculan casi de manera igual. La diferencia es la génica, ya que estamos hablando ya como tal de alelos dentro del gen y por ende se multiplicaría por 2 en su mayoría, que es lo que estaríamos viendo en este ejemplo. Entonces el ejemplo que coloca o que plantea el doctor principalmente es que estamos hablando de los grupos sanguíneos. Cuando hablamos de los grupos sanguíneos de una persona, si una persona es O positivo o negativo, estamos haciendo referencia a que tiene un fenotipo. En este ejemplo utilizamos A, B, O y AB. Importante recordar que lo que sería A no domina sobre B ni B sobre A, ¿sí? O sea que no son, digamos, pues que son codominantes como tal. Tenemos lo que sería O, que es recesivo frente a A y B, y pues tenemos A y B como tal, ¿no? Estos son pues de manera hipotética, lo que sería la cantidad de individuos con sus respectivos fenotipos. Hay 12 personas con grupo sanguíneo A, 20 con B, 64 con O y 4 con AB. Y esto me da una sumatoria total de la población, que es el 100. ¿Listo? O sea, sería 100 personas en total. Esto recordemos que es un rasgo fenotípico, o sea que es el fenotipo. Si yo quiero hallar la frecuencia fenotípica, recordemos que son la cantidad de personas que presentan X fenotipo sobre el total de la población que yo estoy estudiando. En este caso, por ejemplo, si yo tengo 12 personas con el fenotipo del grupo sanguíneo A, lo que hago es 12 sobre 100, que sería la población total, y pues eso me da la frecuencia fenotípica. Si hago esto con cada uno, pues me van a dar estos resultados, 12, 20, 64 y 4 como tal, ¿sí? Eso es frecuencia fenotípica. Cuando hablamos de lo que sería la frecuencia génica, o pues sí, del genotipo, estaríamos haciendo referencia ya a lo que es el material genético, o sea, no a los alelos, pero sí a la composición del genotipo. Entonces, en este caso, el fenotipo, que sería AB, O y AB, pueden estar determinados por lo que sería pues el A mayúscula, A minúscula, o en este caso AB o AO o BB o BO. ¿Listo? ¿Cómo se va a determinar esto? Lo que les había dicho. A y B son codominantes, o sea, A no va a dominar sobre B, ni B va a dominar sobre A. Eso quiere decir que si yo tengo una persona que presenta esto
o presenta esto, no quiere decir de que A sea dominante o B sea dominante. Estos van a estar por aparte, ¿sí? Diferente a O, que O si es recesivo, o sea que si yo tengo AO o BO, el que domina es A y el que domina es B. ¿Listo? Por eso yo tengo en este caso, por ejemplo aquí tengo una persona, bueno, tengo 4 personas que tienen AB, porque recordemos que son codominantes. En el caso de las 12 personas que tienen el grupo sanguíneo A, hay como una subdivisión que sería el genotipo. Entonces tenemos lo que sería un homocigoto, o básicamente tenemos lo que sería el A mayúscula, que son 4 personas, y luego tenemos esta de acá que sería A mayúscula O, y recordemos que domina sobre O porque O es recesivo, y en este caso tenemos 8 personas. Entonces esto sería el genotipo. Y así sucesivamente tenemos lo que sería BB, que me va a dar 6 personas, BO 14, en este caso tenemos solamente OO para que pues se exprese, recordemos que O es recesivo, entonces tienen que haber 2 recesivos, dos O para que se exprese como tal el fenotipo O, y la AB como tal, ¿no? Entonces en este caso, si hacemos como una especie de conteo, es decir, si yo quiero determinar como tal los alelos que hay dentro de ese genotipo, lo que se realiza es lo siguiente. Entonces imaginemos que esto va de esta manera, ¿listo? Esta es como la distribución. Entonces principalmente tenemos lo que sería fenotipo A mayúscula, fenotipo del grupo sanguíneo A, que son 12 personas, y esas 12 personas se dividen en 2 grupos, en A mayúscula y en A mayúscula O. En el caso de AA tenemos lo que sería 4. Eso quiere decir de que son 4 personas, 4 personas no tenemos, o sea, sí son 4 personas que tienen AA, pero estas 4 personas recordemos que uno es de la madre, otro es del padre. Por ende lo que hacemos es multiplicar por 2. Entonces tenemos 8 alelos A. Lo mismo acá, tenemos lo que sería AO. En este caso tendríamos 8. Eso quiere decir de que si multiplicamos por 2 tienen que ser 16 alelos. En este punto repartimos esos 16 pues en 8 y 8, o sea, 8 en A y 8 en O, porque pues son los que comparten el genotipo, ¿no? Lo mismo acá tenemos BB, quiere decir que hay 6 personas que tienen este genotipo como tal, y lo multiplicamos por 2 porque recordemos madre y padre, esto me va a dar 12, por ende tenemos lo que sería, como son iguales, solo B y B, pues metemos 12 alelos como tal en B. Lo mismo con BO, como son 14, quiere decir que si multiplico por 2, pues tengo que repartir esos 14 en ambos lados. Entonces tanto en B como en O, entonces B y O. Y como estos son recesivos, pues serían 64, pero recordemos que es por 2 porque uno es del madre, otro es de la padre, del madre y de la padre. Uno es de la madre y otro es del padre. Y esto pues está determinado pues 128 en un solo grupo O. Y por último tenemos AB, que son 4 personas, multiplicamos por 2, madre y padre, entonces 4 y 4, para repartir esos 8 como tal, ¿no? Entonces esto que hicimos acá básicamente es como una tabla de los alelos que constituyen el genotipo, que determinan el fenotipo. Entonces ya hallamos lo que sería la frecuencia fenotípica, que la encontramos acá, que es qué tantas personas con el fenotipo A están predominan, la proporción que hay sobre la población total, ¿no? Entonces sería 12 sobre 100, 20 sobre 100, 64 sobre 100 y 4 sobre 100. Ahora, ¿cómo hallo la frecuencia genotípica? Entonces en este caso simplemente hago lo mismo. Reemplazo lo que sería, por ejemplo, en el caso de O, reemplazo 64 sobre 100. ¿Listo? Entonces acá yo tengo ya pues lo he resuelto, que sería la frecuencia genotípica, que es el X genotipo, sobre la población total, que sería 64 personas que presentan el genotipo O y son principalmente OO. Esto me hace referencia a que 64 personas que son OO presentan lo que sería el fenotipo O sobre la población 100. Entonces sería 64 sobre 100, que es 64%. Y luego tenemos, digamos que yo quiero encontrar exactamente qué tanto o cuál es la frecuencia de que se repita ese alelo, la frecuencia alélica dentro de la población. Entonces esa frecuencia alélica lo que debo hacer es contar cuántas veces hay dentro de la población el alelo O
y lo que hago es dividirlo sobre el total de genes que hay, o entre comillas de alelos. Eso quiere decir de que tengo 150, porque si estamos hablando solo de O, simplemente sumo todo lo que hice en O. Entonces, 8, 14 y 128. ¿Por qué? Recordemos que acá tenemos O y acá tenemos O. Entonces, estas de acá van a ser las que se suman, esta y esta sumada a 14, 8 sería 150, ¿sí? Y 150 sobre 200, que es la cantidad de genes totales. ¿Por qué? Porque recordemos que si son 100 individuos, cada individuo pues tiene madre y padre, pues por cromosómicamente hablando, y esto pues se refleja en los genes, que son 200. Entonces serían 200 en total genes sobre 150. Esto me va a dar una frecuencia alélica del 75% en lo que sería la población. Y acá estaría lo que pues es lo mismo, ¿sí? Frecuencia génica, que son los distintos alelos de X gen en relación con el total de genes, que es lo que estamos viendo acá. Frecuencia, bueno, la cantidad de genes, de alelos dentro del gen, y lo que sería los genes totales. Esto básicamente pues es un ejemplo de los tres conceptos, que es frecuencia fenotípica, genotípica y génica. Y ya pasaríamos, por ejemplo, a lo que es este de acá, que es básicamente lo mismo, que pues es una manera de calcularlo, ¿no? Entonces básicamente me están diciendo que pues en una muestra que tenemos de 50.000 individuos, se determinó que las personas que salieron RH positivas son 42.500 y los que tienen RH negativo son 7.500. Para determinar si es positivo o negativo, todos deben ser recesivos, es decir, si es negativo tiene que ser recesivo o sea, de minúscula para que sea negativo como tal. Si es RH positivo, quiere decir de que tiene por lo menos el dominante, que es de mayúscula. Entonces puede ser heterocigoto o puede ser homocigoto, como en este caso. Eso es positivo y eso es positivo. Entonces tenemos lo que sería, digamos, lo mismo. Tenemos lo que sería las frecuencias fenotípicas, que recordemos que es el RH, en el caso de lo mismo de lo que sería el grupo sanguíneo, y pues como tal, ¿no? Acá tenemos lo que sería el ejemplo, ¿sí? Que estamos hablando de lo que es los grupos sanguíneos MN, están representados por los dos alelos, por M y por N, los cuales son codominantes. Recordemos, cuando hablamos de codominantes, quiere decir de que pues no domina uno sobre otro, por ende M no va a dominar sobre N, y esto quiere decir de que si mezclo N con M me va a dar M con N. ¿Listo? No es lo mismo así yo mezclo D minúscula con D minúscula a D minúscula con D mayúscula, que me va a dar D mayúscula porque es el dominante. Entonces en este caso tenemos los genotipos, que van a determinar el mismo fenotipo. Entonces genotipo determina el mismo fenotipo porque son codominantes. Entonces MM me va a dar M, MN me va a dar MN y NN me va a dar N como tal. Entonces lo que hacen en este ejemplo es básicamente, digamos, calcular la frecuencia génica, ¿sí? Entonces recordemos que la frecuencia génica pues serían la cantidad de alelos que hay sobre la cantidad de genes en total. Entonces lo que hacen es, tenemos la población, que son 270M, 115MN y 65N, que si sumamos esto pues serían 450 individuos en total. Sí, acá está. Entonces, si queremos hallar el total de genes de la muestra, lo único que se realiza es multiplicar los individuos por 2, que son 450 por 2, porque recordemos que madre y padre. Esto me va a dar 900, y pues eso me va a dar lo que es el número total de genes de la muestra. Si necesitamos hallar el número de genes M, o sea, específicamente de M, lo que se realiza es una suma, porque recordemos el concepto, si queremos hablar de genes, es sumar los distintos genotipos sobre el número total de individuos. Entonces en este caso, ¿dónde está? Acá, en este caso, tenemos lo que es, aquí, tenemos lo que sería, ¿dónde está? Acá, 270M, serían 270M por 2, porque recordemos que si es M mayúscula, está determinado por M y M, entonces en este caso sería 270 más
lo que serían 115. Estos 115 salen ¿de dónde? De esto de acá, porque recordemos que mn están determinados por m y n, quiere decir de que hay 115 y 115, pero solamente estoy tomando m, entonces tomo esta m y esta m, eso me va a dar 270 más 500 más 115, me va a dar lo que sería el número de genes m como tal. Y luego si yo quiero hallar el número de genes n, es la misma vaina. Sumo estos por 2 más estos solamente. O sea, son 65. Entonces serían 65, 65 y 115. En este caso lo que tenemos acá. 65 por 2 más 115 igual 245. Y digamos si yo quiero encontrar lo que es la frecuencia génica del alelo M, o sea, eso que yo calculé aquí en este punto, básicamente sería 655 porque es el número total de genes sobre la población, que la población recordemos que es, en el caso de la frecuencia génica, pues sería sobre 900 porque son 450 personas. ¿Sí? Recordemos la definición de acá, que sería número de individuos, ¿dónde está? Genotipo dentro de una población. ¿Listo? Entonces tenemos lo que sería, pues como tal, este cálculo. Y si quiero hallar la frecuencia génica del alelo n, sería la sumatoria de n, o sea, 65 por 2 más 115, me da 245, que lo tenemos acá, sobre la población total, pues de los genes, que serían 900 como tal. Y 0,73 más 0,27 me va a dar igual a 1. ¿Listo? Que esto quiere decir de que P más Q es igual a 1. Y por último, hablaremos lo que sería el ejemplo que él colocó sobre la fibrosis quística, que él decía que la fibrosis quística como tal, pues está determinado en 1 en 10.000, entonces se necesita encontrar lo que sería, pues él pone el ejercicio de encontrar lo que sería cuántos o cuáles son portadores, ¿sí? ¿Cuál es el porcentaje de la población que es portadora? Entonces la fibrosis quística, cuando se habla de portador, es porque el enfermo es recesivo, o sea que es Q al cuadrado. Cuando hablamos de un sano es porque es P al cuadrado, porque pues es dominante y homocigoto, y el portador es PQ. Entonces queremos hallar cuántos PQ hay como tal. Entonces en este caso lo que se realiza es, si es uno en 100, si es uno en 10.000, se hace el cálculo, da 0,001 y esto es igual a Q. Entonces Q al cuadrado es igual a 0,001. ¿Por qué? Porque los enfermos, que es 1 en 10.000, representa Q al cuadrado es igual a esto. Entonces si nos vamos en este punto de acá, tenemos lo que sería la frecuencia alélica. Entonces hay diferentes fórmulas que él da y él hizo una secuencia que se las voy a explicar, que es esta. Q es igual a Q y por una serie de cosas que no recuerdo que explicó, demostró lo que sería esto, que es Q igual a raíz de Q al cuadrado. Esto de Q igual a raíz de Q al cuadrado, pues básicamente reemplazamos ¿qué? Reemplazamos lo que sería Q al cuadrado. Q al cuadrado es 0,001. Acá de hecho cometí un error. Esto no es así, es esto. Esto da de por sí 0,01. ¿Listo? Entonces, Q al cuadrado es 0,01, raíz de 0,001, pues es 0,001. Entonces Q es igual a 0,01. Entonces acá ya tenemos a Q. Q es igual a 0,01. Lo que realiza es que si yo quiero hallar la proporción entre P y Q, que es igual a 1, pues simplemente yo ya tengo Q, entonces despejo lo que sería P. Entonces P es igual a Q menos 1 y esto es igual pues sería Q menos 1, que sería 0,01 menos 1, que es 0,99, así que es lo que tenemos acá. Entonces P es igual a 0,99. Entonces ya tenemos Q y ya tenemos P. Entonces ahora lo que realiza es utilizar esta fórmula de acá, que es 2P por Q, 2P por Q, entonces 2P recordemos que es 0,99 y Q recordemos, acá cometí otro error, Q recordemos que es 0,01.
0,01, que es el que calculamos aquí en este punto. Si resolvemos esto, pues da 1,98, que es la población portadora. Entonces el 1,98% de la población es portadora, quiere decir de que es PQ como tal. ¿Listo? Luego ya hablaríamos, bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿listo? Que es básicamente parecido, que Q al cuadrado son los que presentan el fenotipo recesivo en el estudio de los RH, entonces hace la misma vaina, ¿listo? Entonces Q al cuadrado es igual a 0,15, Q es igual a Q al cuadrado, entonces simplemente despejan en la ecuación y luego pues lo que hace es lo mismo. P es igual a 1 menos Q, Q recordemos que es el valor que dio acá en esta solución, y pues ya tenemos lo que sería el reemplazo en la fórmula, que es la que hicimos acá, y ya. Luego ya hablaríamos de los factores que afectan el equilibrio de la ley de Hardy-Weinberg, que pues es bastante sencillo, entonces no me voy a demorar mucho en esto. Cuando hablamos de los factores que alteran el equilibrio, recordemos que se habla de que es una constante en las frecuencias. Básicamente lo que tenemos es una característica que es la unión aleatoria, recordemos ese matrimonio aleatorio, con poca o ninguna estratificación, uniones dirigidas o endogamia, es decir, no hay como una especie de selección en esta ley, porque es idealista, ¿sí? También hablamos de que en el locus se está considerando que tiene una tasa de mutación constante, pero que esta mutación permite lo que es digamos, si son mutaciones que alteran lo que es como tal la estabilidad de la vida, pues simplemente se van reemplazando por otras mutaciones. Estas mutaciones se describen como bajas, o sea, son pocas, ¿sí? Y bueno, acá no hay más. Entonces tenemos los factores como son las uniones no al azar. Entonces las uniones no al azar, recordemos que alteran este equilibrio, como por ejemplo la unión selectiva. Cuando hablamos de la unión selectiva, pues es básicamente la oportunidad de elegir, dependiendo sea de raza, creencias, religiones o enfermedades congénitas. Esto claramente predispone a la persona o a la población en general, a las generaciones, a que sufran enfermedades como pueden ser enfermedades recesivas, ¿sí? Porque al haber una consanguinidad hay mayor probabilidad de que los alelos recesivos pues se junten y formen lo que sería ese homocigoto recesivo y por ende una expresión de la enfermedad. Acá tenemos lo que sería la unión consanguínea, pues disminuye lo que es el genotipo heterocigoto y por ende tenemos lo que es una frecuencia de individuos con enfermedades muy infrecuentes, o sea, tenemos lo que es un aumento en aquellas enfermedades que no deberían estar porque no se supone que sea probable que los alelos recesivos pues estén como tan juntos o pues porque son recesivos, o sea, es más probable que un dominante aparezca a que dos recesivos, entonces como tal, ¿no? La manera pues para medir eso es el coeficiente de endogamia, que es por F, que permite lo que es la probabilidad de que un homocigoto haya recibido ambos alelos de un par de una fuente ancestral común. O sea, que X niño haya recibido D y D minúscula para que desarrolle la enfermedad infrecuente. Ese es el coeficiente de endogamia. También tenemos lo que es el tamaño pequeño de la población. Cuando hablamos de un tamaño pequeño de la población, también estamos hablando de la misma cosa. Si tenemos un tamaño pequeño de la población, lo que estamos haciendo referencia es que si la población es grande, los diferentes genotipos, digamos que puede haber como tal un balance o no. Es decir, si la población es grande en número, por ejemplo en niños que nacen, es balanceada, ¿sí? No existe, digamos, ninguna ventaja biológica de un genotipo en particular. Entonces, por ende, se está diciendo que mantiene constante. Si la población es pequeña, por el contrario, lo que está planteando este factor es que puede haber una fluctuación en lo que sería el azar. Entonces puede que un alelo sea donado o bueno, sea transmitido en mayor frecuencia a la descendencia y por ende tenemos lo que se conoce como el efecto fundador, que lo vamos a ver más adelante. Entonces el tamaño pequeño predispone a lo que es la transmisión de unos genes en particulares, unos alelos en particulares, que puede establecerse y pueden quedarse fijos. Tenemos lo que es ese fenómeno que se conoce como la deriva genética aleatoria, que pues básicamente hace referencia a la pérdida o a la fijación de un gen. Si se pierde,
se está haciendo referencia a lo que es la perdón, si se pierde se hace referencia a la extinción, o sea que se extinguió ese alelo, ese gen, y si hablamos de lo que sería la fijación, o sea, el predominio de un alelo, pues se está hablando de la fijación como tal. A eso se le conoce como el cuello botella, que básicamente tenemos, por ejemplo, lo de la población pequeña, tenemos una población grande y tenemos, digamos, una migración de X personas predominando lo que son las bolitas azules y en menor proporción las amarillas. Va a predominar lo que es entre comillas, por así decirlo, lo que es la transmisión de que todas sean azules más allá de que sean amarillas. Por eso en esta población vemos una casi proporción igual de lo que sería azules y amarillos, pero en esta de acá, en esta generación, tenemos lo que son mayormente azules. ¿Por qué? Porque de una población se estableció un alelo o varios alelos especialmente específicos que determinó lo que es la generación, y esto puede predisponer a, bueno, puede interrumpir en el equilibrio de por sí. Ya para finalizar, pues tenemos la mutación como tal, ¿sí? Que pues claramente se habla de que las mutaciones en este punto son bajas, entonces pues como tal no hay como muchos efectos importantes en este caso, ¿sí? Y pues nada, o sea, como tal. Y para finalizar, pues tenemos lo que son la selección. Entonces cuando hablamos de selección son factores que afectan este equilibrio, porque pues si no es viable tener X genes expresándose, como tal la naturaleza o lo que sería pues el sistema del propio genoma se encarga de, digamos, suspender aquel desarrollo de ese individuo. En este caso tenemos lo que sería, por ejemplo, el gameto. El gameto, si no es viable, simplemente no se forma en cigoto. Tenemos, por ejemplo, lo que sería la selección cigótica, que se da el cigoto, pero como es una enfermedad, por ejemplo, una mutación grave, pues simplemente no se da el desarrollo. Se habla de la selección pseudoletal, es decir, pseudoletal, se le dice pseudoletal pues porque no lo hace, pues no lo aniquila o simplemente no aborta de manera instantánea al momento de darse, por ejemplo, el cigoto, sino que deja que se desarrolle, nace, pero a los pocos días muere, ¿sí? Entonces es pseudoletal. Y luego por último tenemos la selección de infertilidad, que hace referencia a que pues como tal es una mutación pues que no es tan seria, pero que no le conviene a las generaciones posteriores. En este caso se está haciendo referencia a que nace, crece, se desarrolla, pero no puede transmitir como tal esos alelos que pueden ser potencialmente dañinos. Entonces a eso se hace referencia a la infertilidad. Y por último tenemos lo que es la migración, pues que la migración hay dos conceptos importantes, que básicamente se está hablando de lo que sería la introducción de diferentes alelos de poblaciones de otras zonas. Esto se vio mucho pues en la colonización y demás, y en este caso tenemos lo que son dos conceptos importantes, bueno, tres: el flujo genético, que hace referencia a si estamos en América y vienen de Europa y hay un entrecruzamiento. Y luego tenemos el efecto fundador, que hace referencia a lo que hemos visto antes, que es como esa población pequeña que predomina un alelo, pues es lo mismo. Entonces el efecto fundador es principalmente que uno de los fundadores de aquella comunidad pues tiene estos alelos y son los que se están estableciendo, se están dando como de predeterminado a las generaciones posteriores, o sea que tiene una frecuencia alta. Y lo que es el aislado genético, que simplemente hace referencia a aquellos grupos que comparten este mismo efecto fundador o estos alelos que, pues por como su nombre lo dice, están aislados como tal, ¿sí? No es algo común. Y poco más. Eso sería el video.